al senador Miguel Ángel Osorio Chong. Senador, qué gusto tenerte esta mañana. Si nos puedes prender tu micro, ya lo vi, muy bien. Y sobre todo por tres razones. La primera, por haberte cancelado de pronto hace un mes que ya teníamos pactada esta charla. La segunda, porque sé que no has dormido nada. Acaban de terminar hace un par de horas la sesión extraordinaria. Sé que estás regresando en vivo. Antes de Chavo regresabas de las fiestas, ahora regresas de la chamba, así es que veo que me enteré por ahí que tienes un par de horas que terminaron la sesión. Y la tercera, pues la gratitud, humildemente te lo digo, por recibirnos y permitirnos este espacio para el auditorio. Jorge, muy buenos días. En primer lugar, muchas gracias. En segundo lugar, me da mucho gusto verte bien. Sé que las pasaste no tan fácil y no tan bien, pero te ves muy bien, te ves recuperado y eso me da mucho gusto. Y en tercer lugar, no solo agradecer, sino saludar al auditorio, a todos los que nos van a ver y escuchar. De verdad, esta oportunidad para mí es muy importante. Sé lo que has venido realizando en las otras entrevistas, me han platicado. Una entrevista seguramente diferente. Normalmente se contestan los problemas del momento, la coyuntura, pero hablar de nosotros, hablar de nuestra historia, hablar de dónde provienes, creo que pocas gentes a veces lo llegan a saber, a conocer, y esta es una gran oportunidad para mí. De verdad, muchísimas gracias. No, hombre, muchas gracias. Y bueno, pues ya lo dijiste, la verdad es que en primera instancia es tratar de voltearlos a ver a ustedes como seres humanos que también sienten, que también les duele, que tienen familia, que ríen, que lloran, que les duele muchas cosas y volverlos seres humanos de carne y hueso, igual que nosotros, porque a veces cuando los vemos a ustedes en esos puestos, los creemos de acero, los creemos omnipotentes y los creemos que deben por obligación resolver todo, les toque o no les toque, y a veces olvidamos al ser humano. Entonces, si me permites, senador, con todo respeto y con todo cariño, pues primero que nos platiques quién es Miguel Ángel Osorio Chong, quién era el chavo Miguel, o como te decían de joven o de niño, qué soñabas, qué buscabas, cuáles eran tus ambiciones, cuáles eran tus preocupaciones, tus emociones, qué te lleva a estudiar lo que estudiaste. Cuéntanos un poquito del ser humano de Miguel Ángel Osorio Chong, niño, adolescente y joven. Mira, me gustaría empezar como lo planteaste. Soy un mexicano más. Eh, Seguramente mi historia va a tener que ver, va a ser muy parecida a la de millones y millones en este país. Soy un hijo que forma parte de una familia de 4 hombres y una mujer, mis hermanos, y, y mamá y papá que, pues, una pareja de mucho esfuerzo, de mucha perseverancia, que pasó muchas dificultades, particularmente, déjame decirte, lo económico. Vienen de una posibilidad mínima de búsqueda de lograr salir adelante a su familia. Mi papá, desde haber trabajado en una gasera, tal cual, cargando tanques de gas. Venimos de estar un periodo de tiempo que me tocó a mí. Yo nací en Pachuca, Hidalgo, en 1964, y pues vi a mis papás cómo les costó tanto trabajo para salir adelante. Primero mi mamá dedicada a sus hijos, en un municipio que se llama Atotonilco de Tula, a 1 hora y media de Pachuca. Después, bueno, a buscar posibilidades hacia adelante. Ya habían estado en Pachuca, pero después la buscaron en un municipio cercano y luego regresaron a Pachuca. Y ahí mi papá entró en el Seguro Social y empieza la historia de toda mi familia prácticamente ligada al Seguro Social. Mi papá entró como archivista. Eh, Muchos años después, mi mamá se incorporó como secretaria. Y pues de ahí en adelante, por eso quiero tanto a esta institución. Eh, Se abrieron las oportunidades para mis hermanos, que todos teníamos que trabajar para poder ayudar en el hogar y, por supuesto, nuestro propio esfuerzo para formarse como lo que queríamos ser, profesionales.
profesionistas. Y bueno, mi hermano trabajó de intendente, mi otro hermano intendente también en el seguro, mi hermana empezó como secretaria. El caso de mi hermana es el que más resalto porque empezó como secretaria y terminó como su carrera como dentista y luego fue parte del Seguro Social ya como profesionista, como dentista. Mi otro hermano abogado, el otro que también trabajó, se formó como médico veterinario zootecnista y tu servidor no trabajé en el seguro, pero pues fíjate que yo buscaba alternativas para ayudar a mis papás. Eh, Recuerdo en la infancia haberle pedido a un tío que me ayudara, un tío que tenía muchas mejores posibilidades, y me dijo, sí, sí te voy a ayudar a salir adelante. Y me acuerdo que me dio una caja de champús, de un champú totalmente desconocido. Me dijo, mira, este es un producto nuevo, ponte a venderlo. Y yo me quedé viéndolo y no sabes qué lección de vida me dio, porque las cosas no pueden ser fáciles, no te las pueden dar, no puedes de repente recibir algo y que no sepas ni siquiera de dónde proviene. Y me ayudó, me dio una lección. Y sí, por supuesto que toqué puertas para vender un producto que nadie quería, que nadie conocía y que, pues, por supuesto, al final, bueno, no digo por supuesto porque hay muchos que sí tienen éxito. Este champú no tuvo éxito, este champú nunca lo conoció nadie. Se me terminó una primera caja, ya pude comprar la segunda, pero fue un primer proceso, estoy hablando de los 14 años más o menos, en el que pues no podía trabajar formalmente, pero sí ya ha sido un esfuerzo por tener algún recurso. Y de ahí para adelante, pues no dejé de tener actividad laboral, pero nunca dejando los estudios. Mi papá y mi mamá no me lo permitían, no lo permitían nuestros hermanos. O, o cumplíamos en la escuela o cumplíamos en la escuela. Lo otro era secundaria, porque bueno, con todos los problemas económicos, pero sí alcanzaba darle lo justo en el trabajo de mi papá en el Seguro Social, de mi mamá posteriormente. Mi mamá entró como secretaria y acabó como quien formó la primera biblioteca del Seguro Social en Pachuca y fue titular de ella. Después fue mi tía Rosita, también ella estuvo en el Seguro Social. Entonces, bueno, esta primera parte importante de mi vida, de mi infancia, una familia muy feliz, con esas dificultades como la de millones de familias, pero muy felices. Mis papás no permitían que no estuviéramos juntos, no permitían que no participáramos dentro de las actividades del hogar. Eh, Teníamos para obtener un permiso que hacer no lo mínimo, mucho, porque la casa tenía que estar impecable. Cada quien nos repartíamos una parte de la actividad y bueno, pues mi educación siempre en instituciones públicas, kinder, primaria, secundaria, universidad, y todas en el estado de Hidalgo. Y bueno, terminaría esta primera parte que siempre tuve muchas ganas de participar en actividades escolares. Siempre quise, cuando había un conflicto en la secundaria, tal vez ni siquiera, porque es una oportunidad que me das con esta franqueza decirlo, no, sí ya pensaba hacia adelante, pero eso sucedió en la prepa. En la secundaria me gustaba participar, había problemas y yo estaba ahí buscando cómo solucionarlos, cómo participar en la ceremonia de fin de la generación, cómo resolver problemas. Yo fui parte de la escolta de la secundaria, era y trato y procuro de seguir siendo muy deportista, pero pues estaba la selección de voleibol, estaba la selección de básquetbol, la de fútbol, con mayor éxito en la de voleibol. Participé en algunos eventos de carácter regional y nacional. O sea, sí fui seleccionado de mi estado que participó en estos certámenes y, bueno, pues entonces había la combinación de participar en lo estudiantil, en lo deportivo, en lo laboral y por supuesto mucho fundamental en lo familiar y la de la formación. Hasta ahí te dejaría, después si quieres, te platico ya de la preparatoria, de la universidad y cómo se dio el enlace
a lo que fue ya mi carrera, mi formación, que pues decidí en la preparatoria ser licenciado en Derecho. Fíjate que mi papá se quedó con las ganas de terminar una carrera. Cuando formó su familia, pues se quedó hasta primer o segundo semestre de medicina, pero le gustaba mucho la política. Cuando entró al Seguro Social, estuvo siendo parte del sindicato, no siendo titular, pero le gustaba mucho la política. Sí creo que viene de ahí. Mi abuelo también, por el lado de mi papá, le gustaba también la política. Yo soy hijo de inmigrantes de parte de mi mamá, chinos, aquellos que llegaron en los años 20, 30 a Veracruz, se fue a Tijuana, regresó a México, se conoció con mi abuela, formaron una familia en Pachuca, eh, tuvo ahí un café muy conocido, La Lonja, mi abuelo, y después se fue, regresó, se quedaron sus hijos muy chicos, mi mamá entre ellas, de 7 años, y bueno, es la parte de mi mamá, la parte de mi papá, pues la formación de mi abuelo en un liderazgo de los trabajadores. A él creo que de ahí vienen seguramente los genes de por qué él ser político. Y bueno, preparatoria número 1 de Pachuca. Ya participaba yo activamente en todo lo que se tenía en actividades estudiantiles. Fui consejero estudiantil, solo eran 2 por escuela, yo era de la preparatoria 1. Me tocó momentos bien complejos de la elección del rector, conflicto enorme en esa época. Y, y luego, pues ya entrar a la universidad sí era un mayor compromiso. Era un pelo formal. Había yo pasado por, si me permites, bueno, vendí champús. Me contrataron muy chavo de estos contadores, se puede decir así, que están en las esquinas para ver el número de tráfico que pasan hacia un lado y hacia el otro para que así definan de qué manera de la circulación. Eh, Fíjate que ahí conocí un poquito de lo que nadie sabe, que hay quienes cuentan cuántos vehículos, el flujo del tráfico, para luego decidir los sentidos o la ampliación, la necesidad de ampliación de algunas vialidades. Eso me tocó también muy joven. Eh, pues vivo en un estado en el que decimos, porque hay mucho conflicto en ello, que somos la cuna del fútbol mexicano. Y bueno, yo buscaba o veía mucho el fútbol, pero también trataba de ir a ver a mi equipo en segunda división de Pachuca. Pero después tuve la taquilla de entrada, recogiendo los boletos de los que iban a fútbol. Y después se me ocurrió vender productos y yo hacía las tortas, me ayudaba mi mamá y llevábamos para vender las tortas. Estos fueron, digamos, los trabajos informales que yo recuerdo y que me dan mucho orgullo. Y después ya entré en trabajos electorales. Fue mucha coincidencia, pero fue un trabajo que encontré, pues por ahí de los 17, 18 años. Entonces combinaba el trabajo electoral, la escuela, la terminación de la Prepa 1 y luego entré a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y bueno, pues nunca dejé ya de trabajar. Seguí siempre en cuestiones electorales. Empecé como auxiliar técnico, luego administrativo, luego fui ya secretario particular del titular, luego fui director de capacitación, de administración. Hice una carrera electoral en muy poco tiempo. Eh, y ya la empezaba yo a combinar con cuestiones de partido. Fui delegado en más de la mitad de los municipios de mi estado. Era irse en camión, porque te gustaba la política, eh, a ser delegado en municipios que además todavía en ese tiempo no tenían pavimento a la cabecera, allá en la Huasteca, allá en la Sierra, en la zona Tumí-Tepehua, pero pues eran las ganas. Y la verdad es que lo hacía con mucha pasión, siempre he buscado ponerle pasión a las cosas. Y bueno, pues yo digo que cuando se pone un poquito más de lo que ponen el resto, se logran objetivos, se logra salir adelante, se logra eh, en esa diferencia tener esa posibilidad de éxito. Y bueno, pues se me dio en ese tiempo, en ese momento, y bueno, salimos adelante y ya hacia una carrera política que se dio en una circunstancia de llegar hasta la oficialía mayor de la presidencia municipal de Pachuca. Fíjate qué interesante.
hay muchos chavos que ahorita están en casa o están viendo esta charla o la verán en las repeticiones o en el YouTube que tanto les gustan. Y rescato muchas cosas, pero hay una parte que creo que vale la pena, el tema del trabajo, el esfuerzo, la combinación de los estudios con el trabajo. Hoy muchos chavos dicen, no, es que no se puede trabajar y estudiar al mismo tiempo. O habemos o hay papás que quieren dejar a los hijos en una zona de confort en donde no hagan esfuerzo, pobrecitos. Nosotros como papás ya trabajamos, ahora ellos deben de estar cómodos, no deben de sufrirle. Y la segunda parte es que de pronto vemos a un Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobierno, secretario de Gobernación, el número 2 de un país, habiendo sido gobernador, y dice, no, pues qué fácil, de seguro tuvo un padrino y alguien lo puso ahí. Hoy nos narras de lo que es andar en camión, estar en la calle, y ¿cómo los chavos de hoy pueden entender esto, Miguel Ángel, del esfuerzo, del no buscar algo fácil? Porque muchos chavos dicen, no, pues me voy a meter a un partido político, me hacen diputado, luego me hago gobernador y ya, y gano dinero. Esta parte me gustaría, ¿en qué momento te vuelves disruptivo o siempre, o naciste disruptivo? ¿En qué momento viste a México y decir, quiero hacer algo adicional? Mira, primero en esta, platicabas de los hijos, y se estaba yendo mi hijo que acaba de terminar la carrera y que ya en actividades sabe que o le echa ganas o se pone a trabajar y se pone a poner todo su esfuerzo en lo que le gusta hacer o no sale adelante. Se acaba de ir, ya terminó la carrera y ya está en plena actividad. Ahorita cuando lo estabas diciendo, lo estaba viendo y bueno, fíjate que sí hay quienes vienen de los privilegios, sí existen. Sí hay quienes, pues se les acomodó todo, les dieron todo y tuvieron fortuna de encontrar éxito. Y déjame hablarte particularmente de la política. No, yo no. Yo me he encontrado muchas gentes que fueron fundamentales en mi vida, ¿eh? Sí, sin duda, en mi carrera. Encontré a gentes en la preparatoria, algún maestro que también le gustaba la política, que fue quien me encontró ese primer trabajo, porque él tenía dos, y por eso trabajé en la Comisión Estatal Electoral, donde estuve 6 años, de los 17 a los 22, 23. Y en ese tiempo pues, podías combinarlo con la actividad de partido, y entonces pues te digo que fui delegado en muchos municipios. Eh, pero si te dan las cosas regaladas, pero si de repente te encuentras con que ya eres alguien y ni siquiera hiciste nada para ganártelo, yo sí creo que no le das el mismo sabor, eh, te entregas de igual manera. Eh, fíjate que sí fui oficial mayor a los 24, 25 años de la presidencia municipal de Pachuca, pero si alguien supiera lo que me costaron esos 8 años anteriores, en la preparación, en el trabajo, en la coincidencia, primero en este trabajo y luego que en ese trabajo también me fue mal. Cuando todo parecía que las cosas caminaban mucho mejor, iniciando mi vida, mi carrera profesional de trabajo laboral, pues me fue mal y eso provocó caer en la última actividad electoral que tuve. Me dieron a escoger entre ser presidente del Comité Distrital de Pachuca, yo quería ser secretario técnico de la Comisión Estatal Electoral, pues me dijeron, estás muy chavo, y eso fue un punto fundamental. Estás muy chavo, o quieres ser presidente del Comité Distrital, o pues te vienes a un área administrativa. Que dije, déjeme terminar mi carrera, porque voy a terminar mi carrera electoral en este momento, ante esas palabras que me dolieron, y que tal vez fue eh, ese momento de cambio para mi vida. Eh, y fui presidente del comité distrital y ahí conocí a uno de los candidatos, conocí a todos, pero conocí a uno de los candidatos que después fue presidente municipal, me dio la oportunidad a los 25 años de ser oficial mayor de la presidencia municipal. Me fui a las campañas, sin saber de campañas. Me fui a pegar, a tocar puertas, a pegar pegotes, a preparar, fíjate, tuve mucho que ver con cuestiones de medios. La cartera era de
prensa y propaganda. Y acabé de todo, haciendo de todo, y me uní mucho a este candidato que después, te insisto, me dio esta oportunidad. Pero en mi tiempo, los políticos tenían la de hoy, de 55 para adelante. Pues parecía que no había oportunidades para los jóvenes, y esa fue mi primera decisión. No me voy a dejar, no voy a dejar que no permitan el paso a los jóvenes, y voy a abrir cuanta puerta pueda, porque no solo va a ser para mí, sino para los de adelante. Y me prometí que si tenía fortuna, éxito en mi carrera política, nunca iba a dejar de apoyar a los jóvenes para que también tuvieran esas posibilidades. Y déjame decírtelo en congruencia a esas palabras de hace chorros de años, es que siempre he estado rodeado de gente joven, en combinación con gente de experiencia, porque tampoco se trata de dar una patada a los de la experiencia. Entonces, pero siempre verás que ha existido gente joven con la responsabilidad que creo que nos toca de formación, de formarlos, de darle oportunidad, porque si no, luego chocaban, así como en un trabajo, también en la política. Si tú no tienes experiencia, ¿cómo quieres ser esto o esto? No tienes experiencia. Pues, ¿cómo voy a tener experiencia si no me dan oportunidad? Es tan simple. Entonces, ahí fue una decisión de vida. Me fue bien, me fui a la presidencia municipal de Pachuca, donde todos los puestos eran ocupados por gente de edad. Y bueno, le eché muchas ganas y me hice de la primera confianza de presidente municipal, que después fue invitado al partido. Mi chistecito de ser oficial mayor me duró 2 años. Me fui al partido como secretario de Acción Electoral del Comité Directivo Estatal. Sale postulado él, la gente que me tuvo confianza como presidente, como candidato a diputado federal, siendo todavía presidente del partido. Y pues para que vean que no todo es para siempre, pues sin quedar toda mi esperanza en ese político que le estaba yendo muy bien, pues sufre un accidente en la campaña, un accidente automovilístico, el arquitecto Mario Biorneri, no pierde la vida, hoy afortunadamente está bien, pero me acuerdo que la campaña de Cedillo en Pachuca fue ir a verlo al hospital a él porque era un hombre muy querido en Pachuca. Esa fue su campaña de Cedillo, irlo a ver al hospital. Y, y bueno, pues te quedas viendo y diciendo, y ahora las cosas iban a ser diferentes para él y por supuesto para los que estábamos ahí, éramos varios amigos chavos. Y bueno, pues te quiero decir que eso también fue algo importante, fundamental. Y dije, pues no me puedo quedar con los brazos cruzados. Y ahí, ante lo del secretario general del partido, ante el delegado del comité ejecutivo, que era un michoacano, Tinoco Rubí, que después fue gobernador de su estado, pues le eché ganas. Y bueno, pues después se me dio la oportunidad de ser presidente del comité directivo estatal del PRI en Hidalgo. Creo que a la fecha he sido el más joven, sigo siendo el más joven en ese tiempo, de todas las épocas. De 27 años fui presidente del comité directivo estatal del PRI. Sucedió y bueno, pues esa responsabilidad que había dicho 2 años antes de abrir la puerta para los chavos, pues se dio y de ahí para adelante, porque dio un brinco de oficial mayor, de secretario de elecciones del PRI estatal a presidente estatal, ante un escenario increíble. Creo que el más joven en ese tiempo había tenido 40, 45. Hoy seguramente han pasado muchos más jóvenes, no más jóvenes que yo de ese tiempo, pero han pasado más jóvenes, presidentes de comités directivos, pero yo fui a los 27 años. Y bueno, pues a echarle para adelante, a remar, a trabajar mucho y nunca se me ha olvidado esos tiempos. Porque el que no ve para atrás, el que no ve su historia, el que no ve su esfuerzo, el que no entiende lo que le costó de trabajo, pues no puede entonces en la política, y yo creo que en todas las profesiones, corresponder con el mismo esfuerzo, con el mismo trabajo,
eh, de ver de dónde uno proviene para que entonces podamos seguir ayudando, seguir. Ese es el tema de la política. La política sí, por supuesto, te da un espacio laboral, de trabajo, de ganar un salario, pero si solo lo ves así, no lo haces. Tienes que saber que es una decisión de vida, que es ver, resolver problemas, ayudar y entregar resultados. Y bueno, pues ya fui oficial mayor de la presidencia municipal, salí de ahí, me dieron la oportunidad del entonces gobernador Murillo de ser subsecretario de gobierno, difícil en esos tiempos, porque yo ya había sido presidente del partido y porque, pues, en términos políticos era un bajón enorme irme de subsecretario y ahí te empiezas a ver que, pues, si te dejas rodear por gente que te adula o de intereses, no vas a triunfar también. Esa es otra lección que me dio ese bajón en la política y lo aprendí, créeme que lo aprendí de la mejor manera, lo entendí de la mejor manera y de ahí para adelante, pues hacer una carrera política que busqué fuera lo mejor posible. Y le demostré al gobernador Murillo y él me dio la oportunidad que en su propio gobierno de subsecretario me vio de secretario, me hizo secretario de Desarrollo Regional y de ahí también tomé la decisión de ir a acompañar a alguien que conocí en la política, a mi antecesor, por cierto, Manuel Ángel Núñez Soto, de gobernador. Me fui a su campaña, dejando ser secretario de Desarrollo Social, me fui a la campaña a jugar una alternativa interna del PRI. O sea, ¿qué quiero decir? Incluso había alguien que era más popular que con el que yo me la jugué y que se veía que iba a ser el posible candidato, apenas candidato. Era la candidatura interna y ganó con el que me la jugué. Y bueno, pues de ahí ya tuve la posibilidad de regresar de secretario de Desarrollo Social, luego de secretario de Gobierno de mi estado, luego de diputado federal y de ahí regresé a la campaña, también siendo uno de los candidatos más jóvenes y de los gobernadores más jóvenes a los 39 años y a los 40 años ser gobernador del estado de Hidalgo, que no sabes qué privilegio y no sabes las posibilidades que se da desde un gobierno local de poder servir, de tratar de servir de la mejor manera. Hoy lo digo con mucha humildad, pero también con mucho orgullo. Puedo regresar a mi estado, puedo estar en mi estado, puedo estar en las taquerías que pues, espero que, es malo decirlo en primera persona o hablar de sí mismo, pero eh, pues, espero que se recuerde por mi trabajo, por el legado, por la transformación, encontrarte en un estado, lo dijiste bien hace rato, en el que no veía yo lo nacional, veía lo local, con tantas necesidades. Éramos uno de los 5 estados con mayor marginación en el país. Éramos el tercero, para ser claro, éramos el número 29, 30, de los más con mayor rezago, con mayor pobreza, con mayores necesidades. Y yo no podía concebir que así fuera. Y yo dije, tengo que ser gobernador. Y esto te lo digo pensándolo a los 18, 19, 20 años. Y bueno, pues fue generándose las oportunidades. Nunca bajé la guardia, nunca me confié. Siempre traté de ser distinto, de ser disruptivo. Yo no me quedaba callado. A la fecha no me quedo callado con las cosas. Digo las cosas, caes mal. Pero si, yo no me acostumbré a decirle ni a mis jefes, ni a mis superiores, ni en mejores rangos en la política, que las cosas pues no las veía diferentes a como las veía. Y yo veía muchas deficiencias, muchos problemas y siempre los hablé. Me costó mucho en mi carrera política porque no todo ha sido color de rosa. De verdad, he tenido muchas dificultades, pero preferí ese camino, el de ser disruptivo, el de decir las cosas, el de hablar con la verdad, que el de estar ahí como muchos que conozco, que a todo dicen que sí, que todo acompañan. Eso no sirve, no sirve y no servirá cuando quieres servir bien. Y yo traté de servir bien en mi estado. Y bueno, otra de las famas es que saliendo de trabajar todos los días a la 1, 2, 3 de la mañana, me iba a diferentes taquerías
a comer tacos, 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 todas las taquerías nocturnas de Pachuca y de Hidalgo, porque la diferencia de mi gobierno es que yo lo hacía itinerante. Yo no estaba en Pachuca. Así como cuando fui secretario de Gobernación, que me la pasé en todos los estados de la República, yo en Pachuca, en Hidalgo, perdón, me iba a las 8 regiones. Me iba a dormir una semana a la Huasteca, me iba a dormir una semana al Valle de Mezquital, me iba a la Tomí, Tepegua, al Altiplano, me iba a todas las regiones a dormir allá, a hacer audiencias públicas, a resolver junto con la gente. Nunca dejaba de atacar un problema para resolverlo. Y mira que en Hidalgo hay cualquier cantidad de problemas, los que se dan por fenómenos naturales. Había ciclones, huracanes que pegaron en la Huasteca muy difíciles, en la región del Valle de Tulancingo. Me fui a vivir hasta que salieran junto con ellos de los problemas, o problemas de tierras, agrarios, de rezago. Entonces, creo que es la mejor manera de gobernar, afrontando los problemas y estando ahí donde están los problemas, no desde un escritorio. Eso no sirve para nada. No haciendo lo que luego yo veo, que pues nada más hablando con la prensa y nada, no, hay que estar buscando resolver. Y yo, pues bueno, tiene ya 10 años casi que terminé el gobierno y espero que la gente me recuerde de lo que fue un estilo de gobernar y que si volviera a ser gobernador, volvería a hacer exactamente lo mismo. Te toca un momento de cambios en el país, te toca vivir la transformación de México, la alternancia, ser gobierno estatal de oposición. Eh, y aquí vienen tres preguntas perfilándonos a la experiencia de ser funcionario federal y ese gran cargo de haber sido secretario de Gobernación. Eh, ¿Se podía construir, se podía tener consensos con la oposición, con un partido diferente en la presidencia de la República, teniendo este arraigo tan fuerte en Hidalgo y de tu partido, siendo uno de los 5 estados que todavía no han tenido alternancia? Eh, ¿Se pueden construir puentes, se pueden construir estrategias para fortalecer a un estado y a un país de diferentes partidos políticos? Esa por la primera parte. Y la segunda, te toca también un tema energético con el concurso que concursaste contra nuestro estado, la refinería contra Guanajuato y que finalmente no se hizo por alguna razón. Se hablaban de temas importantes, temas de carácter local o regional en Hidalgo, pero con impacto nacional. ¿Cómo era el diálogo de un gobernador con un presidente de diferente partido y con esta experiencia y esta pues experiencia de juventud, porque no, nunca fuiste un viejo negociando con un viejo o con un joven? ¿Cómo es esa transición y esa negociación? Mira, me tendría que ir hacia atrás. Yo fui diputado federal de la 59 legislatura y en ese tiempo gobernaba Fox, también paisano tuyo. Y fui gobernando presidente Calderón. No es la primera vez hoy como legislador que estoy en la oposición, pero qué diferente, ¿eh? Porque recuerdo que siendo diputado federal de oposición, buscamos con el gobierno alternativas para que a México le pudiera ir mejor de como le estaba yendo. Te voy a decir algo. Dentro de mi grupo parlamentario había un conflicto político enorme y estaba la famosa reforma fiscal. Yo ya pretendía ser gobernador. Incluso fue la antesala para ser candidato a la gobernatura. ¿Y qué crees que hice? Voté junto con algunos compañeros del PRI, siendo nosotros oposición, la reforma fiscal. El IVA. ¿Por qué la voté? Porque pensaba yo que si un gobierno no tenía recursos para corresponder y resolver los problemas, pues ¿de qué servía buscar una alternativa que al final no iba a poder lograr
sacar adelante a mi estado. Y que se te podría revertir eventualmente. Sí, sí, a ningún gobierno le gusta hablar de impuestos y a la gente, a todos, no nos gusta hablar de impuestos. Pero en el mundo los gobiernos funcionan a partir de los impuestos. Que los que tienen posibilidades den de eso, los que tienen más y los que tienen menos, para ayudar a los que no tienen nada. Y entonces yo voté a favor. Perdimos esa votación. No se hizo ese incremento del IVA. Pero ¿sabes cómo lo ocuparon mis adversarios políticos en campaña? Ahí está el que quería cobrarles más impuestos y dije y expliqué por qué. Explicaba una y otra vez por qué. Nunca me arrepentí. Nunca me arrepentí porque se necesitaba. Y se necesitaba a pesar de que al presidente Fox le fue muy bien en términos de producción y de distribución, venta de petróleo. Nos iba muy bien en esa época. Había muchos recursos venidos de ahí. Pero yo decía que no podía ser todo el petróleo y que teníamos que tener alternativas de otros sectores y por eso sí tenía que haber mayores ingresos y estos eran a través de un impuesto. Pues perdimos, lo ocuparon contra mí y gané la elección. Cuando Calderón fue presidente y yo era gobernador, nos tocaron retos complejos. Uno fue la recesión del 2008 y el H1N1, la influenza de 2009. Y yo lo que decía es, ¿por qué me he de aislar? Somos un solo país. Y te quiero decir que construí mucho con él y logramos salir adelante de una agresiva virus, de una agresiva enfermedad, una pandemia que enfrentamos creo que de la mejor manera. Fueron pocos, lamentables, pero pocos los que perdieron la vida. Pero ahí demostramos que en unidad, y ahí te referiría a lo primero que me gustaría decirte, yo soy de los que creo en la política, pero la política que hace, que realiza, que construye, que entrega resultados, no la que genera enconos, distanciamientos, conflictos, distanciamientos, eso no sirve para nada. La gente no quiere ver eso, quiere ver cómo hay entendimiento. Y yo lo construí con el presidente Fox como diputado federal y lo construí con el presidente Calderón siendo gobernador de oposición. Y como secretario de Gobernación, ahí están los gobernadores, todavía hay varios que pudieran referírtelo, hoy del encargo o ya fuera de él, que construí con ellos, con todos. Y yo no andaba fustigándolos, no andaba señalándolos. Yo les decía, a ver, hay estos problemas, y particularmente en el tema de seguridad, y hay que resolverlos juntos. Me regreso nuevamente en el tema de la refinería, pues nos pusieron a participar. Y digo participar porque no pueden ser aventuras la refinería. Yo le decía al presidente Calderón, presidente, si hay estudios en la propia Cámara de Diputados hechos por Pemex, en el que dicen que si habría que construir una nueva refinería tendría que ser en el estado de Hidalgo, ¿por qué nos ponen a competir? Y en diferentes circunstancias. Entonces tendríamos que conseguir un terreno, liberarlo, comprarlo. Pues yo tuve que pedir un endeudamiento de 2.500 millones de pesos. No sabes cómo me dolió. Tuve que hacer no sé cuántas cantidad de reuniones con ejidatarios, con comuneros, para liberar estos terrenos. Que ahí están, por cierto. Y bueno, pues era nuestra alternativa. Sí iba a ser un antes y después. Yo no estaba convencido, como no lo estoy hoy, de que se deba de construir una refinería. Ya en esos tiempos se vendían refinerías en Estados Unidos que podías adquirir como país. Sigue habiéndolas. En el mundo ya no se construyen refinerías. Ya hay otro tipo de energías que se están utilizando. Por lo tanto, las refinerías con las que hay en el mundo es suficiente. Pero bueno, pues nos pusieron a participar, lo hicimos y ganamos. Ganamos al tener el terreno, al tener la alternativa. Lo hicimos, conseguimos un terreno al lado de la refinería de Hidalgo y pegada al famoso Arco Norte,
pues que daba una gran conectividad hacia todo el país. Entonces, sé construir en la oposición, sé construir con la oposición y sé construir ahora nuevamente siendo oposición. Yo no soy de los que creo, que ya fui gobierno, que negándoles todo, oponiéndote a todo, pues ayudas y cumples con tu responsabilidad. Yo creo que hay que señalar, decir, participar y por supuesto que cuando las cosas no están bien, decirlo, pero cuando sí están bien, votarles a favor y modificarles si es necesario. Estoy hablando cuando eres oposición y por supuesto buscar construir juntos, porque al final es el país, porque lo importante es la gente de este país y de nada ayudas cuando a todo te pones. Y mira que yo viví como gobernador, eh, oposición dura, y viví como secretario de gobernación durísima. Creo que he sido de los secretarios de gobernación, si no es que estoy seguro, que más veces ha acudido al llamado del Congreso, de diputados o de senadores. Y ahora, como senador, digo, yo no les voy a hacer lo mismo que me hicieron los que hoy están gobernando, por cierto. Los que no aprobaron una ley de inseguridad que para mí era fundamental y que no entienden que sigue siendo fundamental, pero bueno, pues ellos tienen sus propias ideas de cómo resolverlo. Pero yo dije, ahí está su Guardia Nacional Civil, ahí está lo que requieren en el tema de seguridad, porque a mí me lo negaron, pues ahora les toca a ustedes cumplir. No, entonces yo sí creo que hay que construir con cercanía, hay que construir con diálogo, con acuerdos. Eso lo reclama la gente. Y como lo pienso, voy a seguir adelante en esa misma posición. No es sumisión, no es entreguismo, es el país y es su gente. Eso es lo que hay que ver. Yo nunca estaré en esa alternativa, en esas dos alternativas que te acabo de comentar. Yo estaré dando la batalla, yo estaré siempre buscando solucionar, todo pensando en la gente, nada en cuestiones ideológicas, de partido, de colores o personales. Y ya se pasa el tiempo volando, me da mucha pena. El tiempo Ya vi. que tú digas, ya dices, le cortamos porque se pasa rapidísimo y nos faltan muchos temas. Yo creo que te vamos a volver a invitar. El tiempo de ser secretario de Gobernación. ¿Es fácil gobernar a México? Porque a veces como ciudadanos decimos, es que el gobierno no ha resuelto, es que el gobierno no cumple, es que el gobierno nos deja solos. ¿Es fácil gobernar a México? ¿Nos podremos poner en algún momento de acuerdo sociedad y gobierno para construir el país que tanto hemos soñado? Segundo, se vale estar en desacuerdo con el presidente de la República y se le puede decir, señor presidente, pienso diferente. Y tercero, eh, si hoy Miguel Ángel Osorio Chong volviera a ser secretario de Gobernación, ¿qué cambiaría? Mira, no es fácil gobernar y gobernar un país tan diverso, tan plural, lo es menos. Permíteme regresar a ser gobernador. Qué difícil, pero te das cuenta que a veces es tan fácil resolver muchos problemas que solo es con tu presencia o con tu decisión y tu voluntad. Eh, Reitero, sin duda, uno de los mejores privilegios de mi vida. Y lo traté de llevar a ser secretario de Gobernación, al ser secretario de Gobernación. Yo sí creo que no se construye desde un solo lado, se construye con todos los lados. Y los otros lados son las organizaciones, la sociedad civil, la gente. Escuchar. Mira, te pongo el ejemplo de cuando, siendo secretario de Gobernación, se me pararon ahí 70,000, 80,000 chavos del Politécnico, ahí en Bucareli, y de un acuerdo previo de que se iba a entregar un oficio con las peticiones, que iban a entrar 20 chavos a Bucareli, no pueden entrar todos, a dejar sus peticiones, pues ahí alguien dijo, no, que venga el secretario de Gobernación aquí. Y, y bueno, pues y tiene 10 minutos, yo los estaba esperando,
Y pues hubo voces dentro de los que estaban a mi alrededor, éramos 6, que me dijeron, no, no vayas. ¿Y sabes qué recordé? Dije, si en el movimiento del 68 la autoridad hubiera salido rápido y se hubieran sentado a dialogar, seguramente no estaríamos hablando de las consecuencias de no hacerlo y de lo difícil que fue el 68. Y lo pensé de tal manera que me quité el saco y me salí, ¿sí? Arremangué las mangas, y vamos. Y me acuerdo cuando salí, la cara de los chavos, me acuerdo la cantidad de celulares que nunca había visto juntos y la posibilidad de diálogo inmediato, porque los chavos estaban enojados por cosas que ellos pensaban que tenían razón. Y bueno, mira, se resolvió. Se resolvió, el movimiento se tardó varios meses, pero se resolvió. Entonces, yo sí creo que se debe de construir junto con, no solo con. Hay quienes piensan así y están bien equivocados. Y se topa con pared, ¿eh? Cuando se construye solamente con pensamientos únicos. Sí, sí se vale pensar diferente que con quien es eh, tu jefe máximo, tu autoridad, tu jefe. Pensar diferente que el presidente. Yo no acepté una invitación como pues, para solamente recibir instrucciones y resolverlas de esa manera como te las hayan dicho. No, 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 no. No, siempre di mis opiniones, te lo acabo de decir. Yo nunca me quedé callado. Hubo visitas como la de Trump, que yo me opuse reiteradamente, del lunes que me entero al miércoles que llega. Yo siempre le dije al presidente que pensaba que era una equivocación. Y bueno, pues él tomó su decisión, a él le correspondía. Y te quiero decir que también, para lo que se ha dicho mucho, es que él no estaba pensando en quedar bien con alguien. Él desde su perspectiva es que pensaba que podía tener posibilidad de ganar y que lo que más le convenía a un país como México, que depende toda su economía prácticamente con Estados Unidos, era llevarse bien con un presidente que iba a llegar. Ah, no, bueno, pues hubo todo un linchamiento justificado cuando un candidato decía cualquier barbaridad contra México y contra las y los mexicanos. Yo estaba de ese lado y diciendo que no debíamos de recibir, pero el presidente tenía otra visión que, pues que ahora que veo que están las nuevas autoridades y el presidente que decía que no, que en cuanto llegara lo iba a correr y le iba a contestar con un tuit, y no, pues ya se dio cuenta que una cosa es una y la otra es la responsabilidad. Y que entonces, pues a ver si es cierto que a mentada de madre con alejamiento se puede ayudar al país, ¿no? O se construye con el otro presidente o te lleva a la desgracia. En ese tratado que también tanto señalaron y estuvieron en contra, ahora están a favor. ¿Por qué? Pues ahí están 5 millones de empleos en México. Entonces, la realidad es muy diferente a la ficción, pero yo siempre dije lo que pensaba y yo decía que no, y tuvo un costo enorme para el gobierno en el que yo participé. Se tomó la decisión por parte del presidente con esto que te acabo de comentar, pero bueno, yo fui de los que estuve en contra y no me arrepiento, pero también justifico mucho la decisión por lo que te acabo de platicar. Acabó ganando Trump y eso pues abrió la posibilidad de un encuentro, de inicio en un desencuentro, porque pues él en campaña, y lo sigue haciendo, sigue en campaña. Hay quienes no se les olvida que son gobierno y siguen en campaña. Bueno, pues Trump es uno de ellos y sigue hablando
a veces sí, y por las mañanas también, y por las noches, tardes y el día, sobre México, los mexicanos. Porque eso siente él que le da políticamente. Porque hoy se va a arrepentir, porque pues toda esta gran franja donde viven los migrantes de diferentes países de América Central y América del Sur, pues están totalmente en contra según las encuestas. Pero hace 4 años le sirvió para generar el famoso orgullo americano, de sentirse poderosos por encima de, y bueno, pues creo que ya se dieron cuenta que le funcionó para una campaña, pero difícilmente le va a funcionar o alcanzar para la otra. Regresando a tu pregunta, sí se vale opinar diferente. ¿Y qué cambiaría de cuando fui secretario de Gobernación? Mira, tal vez la pregunta obligada es si volvería a dejar la Secretaría, el tema de seguridad en Gobernación. Te digo sí, definitivamente sí. Porque es el secretario de Gobernación, con su encargo, quien puede dirigir no solo la política interna, sino el tema de seguridad. Y no, entonces, por un lado el esfuerzo de una secretaría, por el otro de otra secretaría, por el otro de otra, y el propio del secretario de Gobernación. No, el secretario de Gobernación, al encargarse de la gobernabilidad, por ahí pasa la seguridad. Los primeros 3 años funcionaron muy bien. 12, 13, 14 y 15 tuvimos máximos históricos de hasta 1989, cuando se empezaron a hacer las mediciones de seguridad. Hasta esas cifras llegamos. Bajamos la seguridad de una manera impresionante. Después llevamos esta reforma al modelo de seguridad en el que yo decía que había que desaparecer las policías municipales y hacer 32 fuertes policías estatales profesionales, evaluadas, con alto grado de responsabilidad. Pero pues no se nos dio la reforma. ¿Y qué sucedió? En el 2015 hubo muchos cambios de gobernadores y de presidentes municipales. Y cada quien llega con ideas diferentes. Eso no, en seguridad no sirve. Y bueno, pues se nos vino para abajo, yo no echo culpas, asumo la propia responsabilidad. Y bueno, pues hoy es el peor de los momentos en esa materia. Yo creo que debe de haber 32 policías estatales. Las policías municipales han sido cooptadas por la delincuencia organizada, muchas de ellas, y los entiendo, viven en territorios pequeños, los tienen ubicados y los tienen más que por un recurso o por un soborno, pues a partir de la amenaza. Entonces, por eso sigo pensando que el tema de seguridad se arregla de otra manera, muy diferente. No nos permitieron en 2015 y las consecuencias se vieron. Entonces, ¿qué cambiaría? Pues promovería esta reforma para que fueran policías estatales. ¿Qué cambiaría? Bueno, pues se nos escapó el Chapo, nada más que lo atrapamos 2 veces, que cuando se detenga a un delincuente, se lea su historial, porque ahí vamos a saber que, por ejemplo, al Chapo le encantaban los túneles y pues tenemos que haber tenido el cuidado al respecto de ello. Pero volvimos a atrapar para aquellos que empezaron a decir que hubo un acuerdo. No, hombre, nunca permití un acuerdo, nunca. Y por eso se detuvieron a tantos delincuentes en la época que fui secretario de Gobernación. Y la verdad es que creo que hicimos un camino de apertura en el tema de violencia contra las mujeres. Yo creo que hubiera impulsado más políticas generales para que los estados estuvieran obligados a ir de la mano y caminando al mismo tiempo que el gobierno federal, porque todavía tenemos un problema que hoy se ha disparado enormemente, que es la violencia contra las mujeres, la violencia intrafamiliar, y que esto pues, desafortunadamente termina en feminicidios. Por ahí te dejaría los comentarios de lo que creo que hubiera corregido, pero en general, el cómo tomé los temas, el cómo los enfrenté, lo volveré a hacer de la misma manera. Muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a perfilarnos al cierre para ya no abusar más del tiempo del senador. Hoy el trabajo legislativo del senador
Viene el próximo año una elección histórica, creo que la más grande que hemos tenido en México en cuestión de gobernadores, cambio de congresos estatales, presidentes municipales, el cambio o la elección para diputados federales. ¿Qué ve el PRI? ¿Qué ve el senador Miguel Ángel Osorio Chong? ¿Qué le sugiere o qué le recomienda a la ciudadanía para los contrapesos? ¿Cuál es nuestra labor? ¿Qué sigue? ¿Y cuál es la visión del país? ¿Va a ser un sexenio perdido? ¿Va a ser un sexenio que se puede rescatar? ¿Cómo vamos a cerrar ante esta devastadora pandemia, tanto en la salud como en lo económico? ¿Cuál es la visión del senador Miguel Ángel Osorio Chong para este primer cierre de trienio y luego para lo que quede del sexenio? Mira, el 18 le dio, no el mayor apoyo, porque el mayor apoyo lo tuvo, pues, creo que Cedillo y luego Fox, a un presidente de la República. Pero en todas las modificaciones legales que se hacían, pues se buscaba que hubiera equilibrio en la representación popular en las cámaras. Pero se dio, con la votación que tuvo el hoy presidente, pues una representación bien compleja para la oposición en la Cámara de Senadores, y yo digo que con alguna argucia electoral, una sobrerepresentación en la Cámara de Diputados. Eso no ayuda. Los países más desarrollados son los que tienen congresos en el que se da un equilibrio de tal manera que no se puede pasar por encima del Congreso, que una decisión unilateral no puede estar por encima de leyes, de nuestra Constitución y del otro poder. Son tres, pero el otro poder fundamental, que es el legislativo. Pues han tomado decisiones, algunas, muchas, para mí, equivocadas. Mira, en cuestión económica, en la economía del país, hay quienes dicen, no, bueno, la devastación, se han perdido ya 2 millones de empleos, se ha ido a la baja en el crecimiento, pero yo les digo que no es de hoy. Las decisiones que se tomaron el año pasado se juntaron con la pandemia y hoy es la tormenta perfecta, pero no es de hoy. Pemex perdió 560,000 millones de pesos el año pasado, y eso que ya lo compusieron. No crecimos al 4, ni al 3, ni al 2, ni al 1, ni al 0.5. Decrecimos, tuvimos recesión, menos 0.5. Si 2 trimestres no creces, es recesión. Entonces, decisiones equivocadas del año pasado, pues hoy están impactando y están juntándose con lo que será una gran recesión mundial. Hoy la economía de México cae este mes, este periodo, 18.9% ante el coronavirus, pero júntalo ante las decisiones del año pasado. Entonces, si el año pasado fue de menos 0.5 y se esperaba ya que este año pudiéramos llegar en todo el año a un menos 1.5 o 2, pues con el coronavirus, pues hoy se habla ya, yo quisiera ser optimista como algunos que dicen de un menos 7, pero ya se habla de un menos 11. Ya te acabo de hablar que ahorita por el coronavirus de los 3 meses cayó casi un 20%. Entonces, se viene un tema de lo más complejo, de lo más difícil, pero no solo es por el coronavirus, es por las decisiones que se han tomado antes y ahora para enfrentar el coronavirus. Países ya salieron enteros, ya salieron del problema del coronavirus. Países ya están hablando de, me voy a tardar 1 año, 2 años, 3 años en salir del problema económico que me dejó el coronavirus. Que por cierto fuiste víctima de él, fuiste de los primeros en estar contagiado. Sí, pues dicen que no, pero yo creo que fue en el Congreso, en alguna de las sesiones que tuvimos. Fui asintomático. Yo me protejo como si no me hubiera dado, porque fui asintomático y sé de algunos amigos, ya muchos, que les ha ido muy mal.
cuando contraen el virus, y algunos que han perdido la vida. La cifra oficial ya nos pone en un cercano tercer lugar. Cuando alguien dice, bueno, es que somos uno de los países con más población en el mundo, somos el 10º. Y estamos a punto de desbancar a Inglaterra con más fallecimientos en el mundo. Estamos a punto de llegar a los 46,000 que tiene Inglaterra. Ya solo estarán arriba Brasil y arriba Estados Unidos. Y ya muchos países están en la reactivación económica y nosotros no, ¿eh? O sea, sí ya hay sectores que están trabajando, pero no se ha aplanado ninguna pico, sigue hacia arriba. Hay estados como el mío, que lo pusieron en naranja y que ya regresó antier a rojo. Hay estados que me preocupan por encima de los que están en la zona centro, en el norte, que están en el sur y el sureste. Oaxaca, que lo veo, y hasta por el discurso del propio gobernador, descontrolado. Chiapas, Veracruz. Entonces, si la Ciudad de México ha logrado ir saliendo de esto, que yo veo también complicaciones enormes en la Ciudad de México, porque también veo desorden en cómo se ha salido, pues yo creo que puede haber un regreso pronto a esos focos que ellos denominaron semáforos, al color rojo. Entonces, no hay ninguna normalidad, ninguna. Y tú dices, ¿y qué hubieras hecho? Pero muchas cosas. Cuando en diciembre se supo de este mal, que rápido se dijo que iba a ser una pandemia, o sea, iba a brincar de continente a continente, cuando escuché que que España, Inglaterra, Francia, Italia decían, si hubiéramos tomado decisiones antes, si 15 días antes hubiéramos hecho esto, si nos hubiéramos preparado mejor, no estaríamos en la desgracia. ¿Te acuerdas que se morían 300, 500 diarios? Aquí se están muriendo 700, 600, 800 y más de 1,000 diarios. Entonces, pues hubiera comprado los insumos, hubiera hablado con los gobernadores y nunca hubiera soltado a los gobernadores para ir juntos. Nunca. Por este medio, ándale, sí, por este medio, pero diario, ¿eh? Diario. Para tomar decisiones juntos, no aisladas. Si iba a cerrar yo primero dijeron que 45 días, luego 90, luego 180, ya es una locura, porque el pico sigue en el pico. Hoy es el pico de la pandemia, dicen los memes, no importa cuándo los leas, qué desgracia. Bueno, si junto con los gobernadores se hubieran tomado decisiones, yo creo que se hubiera logrado una circunstancia diferente. Si cuando cerraste, regresaste a todas sus casas y dejaste algunos sectores prioritarios abiertos, pues hubieras ido a verificar que la central de abastos, que los mercados, que los lugares donde había actividad tomaran las previsiones suficientes. Yo tengo un amigo que es doctor en el Juárez, que por cierto, pobre, ya se contagió, pero que me decía que recibía a todas las familias de la gente que trabajaba aquí en la Ciudad de México, en Iztapalapa, la central de abastos. Bueno, pues es que no se tomaron las medidas ahí. Y yo creo que con medidas suficientes, con el cubrebocas para empezar, con las pruebas, somos el país que vergonzosamente somos el de menos pruebas en el mundo, y se sigue insistiendo que no sirven. Claro que sirven. Si sabes dónde está tu mal, pues atacas ese lugar donde está tu mal. Las pruebas son para eso. Las pruebas, junto con el cubrebocas, yo sí estoy de acuerdo con el secretario de Hacienda. El cubrebocas puede ser la diferencia ante salir de este problema de la economía, que ahorita voy para allá. Porque si en todos los lugares hay cubrebocas, pues entonces puede regresar a ser productivo. Si no traes cubrebocas, estás expuesto y exponiendo a los demás. Sí, es un insumo fundamental. Si hubieras cubierto a los doctores que han caído en la desgracia, al personal médico, administrativo de los hospitales, si hubieras comprado los insumos como los ventiladores a tiempo, las pruebas a tiempo. Entonces, yo creo que sí se le atacó
no oportunamente y seguimos en las circunstancias adversas. Yo hoy creo todavía, por eso hemos llamado un acuerdo nacional, que se debe llamar a los gobernadores y a ver todos juntos qué hacemos, cómo le entramos, qué necesitan. Voy a parar esta obra, este dinero se va para allá. Ya después regreso a mi obra prioritaria. Pero ahorita este dinero va para salvar vidas. Y junto con eso, para reactivar la economía, la micro, pequeña, mediana empresa que da más del 80% por ahí de los empleos en este país, a ver cómo hago para que cuando pase esta desgracia, reactiven sus trabajos. No, no los persigo, no les pido y exijo el tema del pago del impuesto. Sí lo vas a pagar, pero me espero 3 o 4 meses. No te ahogo, te ayudo. No, bueno, pues están cerrando miles y miles de micros, pequeñas y medianas empresas. ¡Miles! Y entonces, pues ya se habla de ingreso de 10 millones, 12 millones, 14 millones a la pobreza incluso extrema. Y no es queja, bueno, pues vamos a ponerle solución, sí se puede. Países dijeron millones, miles de millones de dólares, de euros, de libras, vamos a meterle a la pequeña empresa. Nosotros no. Y cuando escucho que dicen, vamos a salir en 3 o 4 años, ¿a cuenta de qué? Para que tú puedas decir, yo voy a salir de esta, tienes que programarte, tienes que ayudar, tienes que respaldar, y no se está haciendo. Entonces, terminaría lo económico diciéndote que la recesión de 1994 se estimó en menos 6.5. O sea, en lugar de crecer, decreces menos 6.5. Imagínate que ahora estemos hablando de menos 11%. Para nuestros padres, que yo los vi, yo era joven, vivir esa desgracia, que estaban comprando su terrenito para luego construir su casa, pues hasta el terrenito que fue a pagos, y te hablo dentro del Seguro Social, pues dificultades enormes, pérdida de esas posibilidades, y pega a todos los sectores, obviamente a la clase media, que es la que está más proclive a irse a ese salto hacia abajo, hacia atrás, a la pobreza y pobreza extrema. Se nos viene muy complejo, pero podría venírsenos menos si se toman decisiones oportunas, si se ayuda a estos sectores. Y ninguna de estas cosas es irreversible. Todo se puede cambiar y modificar. Todo. Nosotros hemos estado hablando de un acuerdo nacional en el que fuera de partidos todos pongamos nuestra parte para que podamos salir adelante. Hoy la perspectiva hacia el futuro se ve verdaderamente compleja y difícil. ¿Y cómo se ven las elecciones? Bueno, muy competidas. Creo que el partido predominante, el que el 18 ganó, Morena, ha venido cayendo de una manera importante en todos los estados. Y no se llama pandemia, no se llama economía, se llaman malas decisiones. Si tú te vas a los gobiernos municipales donde ellos están, muy malas administraciones. Si te vas a nivel estatal, pues ahí pregúntales a los de Veracruz y a otros estados donde ellos están gobernando, qué mal están haciendo. Y la gente ve y la gente observa. Y entonces, pues va a haber la elección de 15 gobernaturas, mujeres u hombres. Va a haber una cantidad impresionante de elecciones municipales, de congresos locales, casi todos, creo que todos. El Congreso Federal en la Cámara Baja, Cámara de Diputados. Entonces, va a ser una elección muy grande. Yo espero que se pueda llevar a cabo. Acaba de definir el INE que en octubre se hace la elección pendiente, que era en junio, de Coahuila e Hidalgo. Coahuila de diputados locales e Hidalgo de presidentes municipales. Dicen que en octubre, pues ojalá. Y el próximo año, ¿qué sí puedo asegurar? Sí puedo asegurar que habrá un mejor equilibrio, y eso le conviene a México siempre, de integración de la Cámara
de la Cámara de Diputados. Yo sí estoy convencido que se va a dar así. Y entonces, pues, hoy el predominio que se tiene por un solo partido, pues se modificará. Hoy estoy seguro que esa distribución del presupuesto, que antes hablábamos de que en el Congreso se definían obras para los estados, distribuidores, carreteras, hospitales, todo lo que se definía, que hoy se quitó. Hoy no vienen etiquetadas cosas para Guanajuato ni para ningún otro estado. Es discrecional la entrega de esos recursos. Hoy todo va para programas sociales y se quitan estancias infantiles, refugios. Prospera se modifica completamente, que era un programa hecho por 30 años. Se eliminan cosas del pasado que yo creo que se debe recoger lo bueno y sí eliminar lo malo, pero no desaparecer todo, porque nos ha costado mucho construir estas instituciones a México, estas grandes instituciones que nos han dado pasos agigantados en democracia, en participación, en desarrollo, por ejemplo, en turismo. Pues estábamos en el 6º lugar, hoy ya salimos de los 15 lugares, no te hablo de la pandemia, te hablo de antes de la pandemia, estábamos en el 18, en el 6º lugar, el 6º país más visitado del mundo. Pues luego salimos al 11 y luego salimos del 15. Hoy quién sabe en qué lugar vamos a estar. Y era una de nuestras fortalezas en la economía. Hoy reactivar la economía va a ser bien complejo, bien difícil. Y me refiero al sector turístico, el de servicios. Todos los sectores van a ser bien difíciles reactivar. Pero más difícil si no nos ponemos de acuerdo. Yo sí creo en el concepto de unidad, pero la unidad se promueve desde el gobierno. La unidad se promueve, sin duda, desde los que tenemos algún encargo. Y por eso nosotros promovemos un acuerdo, pero ahora le toca al gobierno reaccionar y entrar a un acuerdo, como le quieran denominar, invitar a todos y no alejarnos. No podemos estar hablando de las elecciones en este momento. No hemos salido de la pandemia, diarios se mueren. Ayer veía en lo particular 50 muertos en Nuevo León. ¡50! ¿Qué? ¿Ya nos dejamos de sorprender? ¿O que hasta que se tenga la desgracia que toquen en alguien muy cercano? No puede ser. 45,000, más ya que cualquier otro país prácticamente del mundo. Vamos a estar dentro de los 3 y los que faltan. Entonces, yo creo que debemos de pensar hoy en tema de salud, en el tema económico, en el rebote en el tema de seguridad. Y miren que en Guanajuato me lo van a entender muy bien. Y por supuesto, pues después ya ver si paramos todo, si de veras le damos curva y aplanamos y bajamos el pico y resolvemos el tema de salud, pues ya entonces podremos hablar tanto de economía como de elecciones. Pero mi perspectiva en temas de elecciones es que, pues, distrito por distrito, municipio por municipio, las cosas se van a modificar y van a cambiar. Van a voltear a ver, a lograr ese equilibrio para que puedan no estar un poder por encima del otro, que de alguna manera ha venido sucediendo. Entonces, veo una perspectiva diferente, totalmente diferente, que le va a servir al país, sin duda le va a servir al país. Y bueno, finalmente, ya para que el senador nos dé su cierre y su mensaje de cierre, no puedo dejar el tema de Lozoya fuera. Es un tema, el caso Lozoya será un tema de transparencia, de ataque a la corrupción, o será un arma política. ¿Cómo se perfila esto? ¿Habrá sorpresas o ya se está viendo, ya se sabe cuál es el guión de lo que sigue? Jorge, quisiera tener las palabras y los elementos para decirte qué es lo que puede pasar. Más bien, lo que quisiera que pasara. Y lo que quiero que pase es que no haya distinciones en la aplicación de la ley. Que se aplique la ley con toda su fuerza y que, por supuesto, pues que se vaya a las últimas consecuencias. En este y en todos los casos,
que se trate igual a unos y a otros. Yo ayer, por ejemplo, voté en contra de la reforma de las leyes secundarias en el caso del 19 constitucional, en la prisión preventiva, porque no puede ser ocupada para unos sí y para otros no, de manera diferenciada. Y además va en contra del nuevo sistema de justicia penal, que dicho por propios extraños, y los extraños son los organismos internacionales, que no hay prisión preventiva con este nuevo modelo de justicia penal. Sí entiendo la desesperación de la gente de que hoy cometen un delito, los ves mañana libres. Pues sí, pero si ya estamos en ese nuevo sistema de justicia, hay que perfeccionarlo. Y no hay que ponerle esas cosas que rompen todo ese sistema. Seguramente, y se ha anunciado, hay señalamientos contra unos y otros, pero yo creo que pues, no se debe ocupar como un arma política. Que si hay señalamientos, si hay pruebas, se vaya para adelante. Pero que no se den privilegios para tener esas pruebas y esos elementos que pueden ser ocupados políticamente. Yo conozco al fiscal Hertz, de verdad confío en que habrá una conducción eficiente de este caso, que es un caso que tuvo repercusión en otros países, y que tenga los alcances que tenga que tener, pero simplemente y eso, lo que tenga que tener, y que sea la aplicación estricta de la ley para que genere confianza entre los mexicanos la aplicación de la justicia en este país. Y de mi parte, Jorge, de verdad agradecerte. Mira, sí veo un país diferente, sí veo un país con mejores oportunidades, no en la desgracia. Sí veo que el empuje de las y los mexicanos hacen la diferencia. Está en nuestras manos. Qué bueno que hoy ya se probó todos los gobiernos, de derecha, de centro izquierda, de izquierda, como la actual, y que la ciudadanía puede ver qué es lo que le conviene, qué es lo que quiere, con quién le está yendo bien y con quién no le está yendo bien, si quiero cambiar o no quiero cambiar, en libertad, sin amenazas, sin condicionamientos. Yo sí quiero eso para mi país. Y déjame decirte que he tenido privilegios de vida, de servicio, y todos los aprecio. Desde aquel puesto pequeño, pequeño para algunos, administrativo, que tuve la fortuna, hasta estos últimos de gobernador, secretario de gobernación, eh, o legislador, senador. Yo creo que no hay pequeño espacio. Yo creo que cuando sirves y quieres hacerlo bien, sirves con todo, con mucha pasión, con toda tu pasión, para que las cosas sean diferentes en este país y nos vaya mucho mejor de cómo nos está yendo. Miguel Ángel Osorio Chong, senador, coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado. Nuevamente, muchísimas gracias por esta oportunidad. Sabemos que todavía hay mucho trabajo por hacer con estos periodos extraordinarios y después con el periodo ordinario, esta pandemia económica, de salud, temas políticos y de todo. Así es que hoy conocimos un poco más del ser humano, hoy conocimos un poco más del político, del papá, del compañero, del amigo. Y pues muchísimas gracias. De verdad estoy muy, muy, muy satisfecho y muy contento de que ahora también en mi regreso hayas estado de invitado. Muchísimas gracias, senador. Y pues a seguirle y quedas invitado para otra futura ocasión, nos sigas contando de estos temas. No sabes cómo te agradezco, Jorge. Ha sido una gran entrevista. Te deseo que siga para bien tu salud y la de todos. Y gracias. La disfruté mucho. Creo que hace falta este tipo de encuentros y ojalá la gente también pueda apreciarlo. Para criticarlo para bien y para mal, se vale. Yo estoy puesto porque además nunca me he escondido para ningún tipo de señalamientos. Hoy que además traigo varios, yo también sabré entregar cuentas. Nunca me he escondido. Porque hay injurias, porque hay muchos señalamientos sin fundamento, pero no me escondo. Aquí estoy, voy a seguir dando la cara porque eso se merece la gente y porque también yo no puedo dejar que se me señale sin pruebas, que se me señale por señalar o porque lo que se tiene no es como lo dicen. Yo habré de presentarme para poder aclarar todo una y otra vez, porque lo he hecho varias veces, en que se me ha querido señalar en cosas
que no han sido verdad. Pero me interesaba también decirlo, y lo aprovecho porque hay que hablar de todo. Yo no me escondo ante ningún señalamiento, ningún cuestionamiento y ante ninguna pregunta. De verdad, gracias, Jorge. Un saludo y un saludo a todos los que nos hicieron el favor de escuchar el día de hoy. Muchísimas gracias, senador. Que tengas bonito día. Y a ustedes, gracias por esta oportunidad de tenernos nuevamente cerca. Voy a estar gradualmente integrándome, no todos los días, pero la decisión y el juicio de valores de ustedes, de nosotros como ciudadanos, que hoy nos toca jugar un papel proactivo, pro México, porque este país lo construimos todos. Esta bandera es lo que nos debe hacer vibrar, lo que nos debe mover y lo que nos debe ayudar a construir. Si sigues en casa, ánimo, vamos a salir de esta, no andes fodongo en la casa, báñate, arréglate, manda una señal clara a tus hijos, a tu pareja, no estamos de vacaciones y lo poco, mucho que nos toque hacerlo, hay que hacerlo con pasión, por amor a México. Así es que muchísimas gracias, nos vemos mañana, 8:30 de la mañana y seguimos informando para hacer crecer este país. Gracias, senador. Un abrazo. Gracias. Gracias a todos. Cuídense. Bonito día. Hasta luego. ¡Ánimo!